acerca de esta tarde. Bueno, pues yo quería empezar hablando un poco de campos, de lo que habéis visto. Tenéis el micrófono abierto, o sea que podéis intervenir cuando queráis y los que queráis. ¿Qué os ha parecido? Me imagino que muchos de vosotros habéis visto o incluso jugado o incluso arbitrado, Teo, en algunos de estos campos que han salido en el documental. Sí, sobre todo en el de la Ullera de Santa Lucía. Ahí me tocó sufrir más de una vez los inviernos y la presión de la gente, más que es una zona que es muy arraigada al fútbol y presiona mucho a la gente en los partidos. Era difícil ir a pitar allí. Y después me ha tocado en algunos momentos de estar nevando, pero nevando a toque, que casi no se podía jugar, se dejaba el cuello, a la cabeza al cuello, no te podías casi ni mover. Y bueno, la verdad es que después de todas esas cosas, pues bien, algunas veces te emocionaban un poco más, otras veces menos, y esa es la historia que repite muchas veces ahí en estos campos. Sí. El resto de compañeros, ¿qué pensáis al haber visto el documental? ¿Os ha gustado? ¿Os habéis sentido cierta nostalgia de ver esos campos que hoy no tienen fútbol en realidad? Bueno, yo sí que en realidad he sentido la nostalgia porque el campo de Jiménez de Jamuz es mi pueblo, allí jugué desde pequeñito, y sobre todo la parte de la Ciana, la parte de Torre del Bierzo, donde íbamos a jugar desde Jiménez cuando jugábamos en regional, y teníamos que subir por aquellos campos ahí arriba, nevando, un frío tremendo, y lo hacíamos con tanta pasión y tanta ilusión que bueno, que era algo que compensaba, ¿no? Entonces sí es verdad que tienes esa nostalgia que te golpea, pero yo creo que hoy estamos aquí para continuar, para vivir el momento que es este y para entender que la vida es de aquí para adelante. Lo de atrás son recuerdos que nos ayudan a vivir, pero lo importante es entrar en el hoy y en el futuro y en el momento. Y yo creo que todavía aquí estamos, aunque Campos representa el pasado, nosotros representamos todavía el presente y el futuro, y ahí queremos llegar. Los dos entrenados que tenemos, tanto Luis como Miguel Ángel, ¿cuánto ha cambiado el fútbol? Ese fútbol que hemos visto aquí, al que hoy en día vosotros conocéis mejor que nadie, ¿no? Y ese fútbol leonés que vosotros conocéis como la palma de vuestra mano. Pues eso, nostalgia, y que si no hemos vivido estas experiencias o en estos pueblos, si han sido en otros, y bueno, pues muy memorable. Y luego, pues como bien decía, pues son historias pasadas, estamos en el presente y hay que mirar hacia el futuro, y seguramente recuperaremos muchas cosas de estas que hemos vivido y recuperaremos un poco todos esos pueblos vacíos o que han estado en otros momentos más ocupados buscando alternativas. Miguel Ángel, tú que sigues en el fútbol provincial leonés, ¿qué nostalgia te ha dado ver lo que hemos visto de los campos, que seguro que como el resto conoces? No, a ti sí que se te va a oír, que conoces estupendamente bien. Bueno, mucha nostalgia. Primero, enhorabuena a Falagán y a Casado porque nos ha emocionado mucho el ver esta película, este documental. A los que nos gusta el fútbol y conocemos la mayoría de estos campos, como decía Valdés, porque hemos pasado muchas horas en ellos, y íbamos a jugar ya en época de juveniles o posteriormente con equipos de tercera, a muchos de ellos en los que había muchísima gente, amistosos en verano, competición durante la temporada, y ahora es una pena porque no existen campos, porque no existe gente dentro de los pueblos. Hablamos siempre de la España vaciada, y el fútbol es un buen pulsómetro para ver cómo está. No hay jugadores en las ciudades pequeñas, no hay jugadores en los pueblos, no hay escuelas, y lógicamente pues los campos, como hemos visto, pues van pasando a mejor vida. Cuando estábamos en nuestra época de jugar en León, había muchos jugadores porque había muchos clubes y no había campos. Recuerdo que teníamos que jugar cada 15 días porque había 2 grupos de juveniles, y si jugábamos
jugaba uno, solo estaba el campo de San Mamés y alguno más de dominicos, salesianos del Bosco, y no podíamos jugar más que cada 15 días. Y los entrenamientos, la mayoría de ellos no eran en campos, muchos en la carretera, sin luz. Bueno, pues yo creo que sentimos un poco de nostalgia al ver el documental, pero hay que ser optimista y olvidarnos de lo bien que lo pasamos y pensar en lo bien que lo pasarán la juventud en un futuro, porque ahora tiene muchos mejores medios, y vamos a ver si, como decía lo de Jiménez, a ver si se va recuperando alguno de los campos y eso puede ayudar a que el deporte, que al final es un bien social, pues continúe en los pueblos. Hemos visto, Celsa, una historia muy bonita, varias historias de fútbol femenino. Si algo ha cambiado en estos años, ha sido el fútbol femenino. ¿Qué has sentido al ver a esas mujeres, niñas de entonces, que empezaron a jugar al fútbol tal y como tú lo hiciste? Bueno, pues me ha traído muchísimos recuerdos, sobre todo recuerdos de mi pueblo, donde jugabas en un campo que hacías en 2 minutos, hacías el campo. No teníamos campo de aquella para jugar partidos, no teníamos que hacer improvisar. Y al ver todo esto, pues te trae recuerdos de todo aquel pasado, de jugar partidos en la Palomera, en barro, y ahora ves los campos que tiene. Aunque también te he de decir que todavía hay campos en León que están escasos de luz. O sea, estamos hacia adelante, arreglamos el campo, pero hay campos todavía en León con falta de luz. Luis, tú que has sido futbolista, bueno, sobra decir que cualquiera que quiera intervenir, hacerle alguna pregunta, tanto a las personas que tenemos aquí como a Óscar y David, puede hacerlo sin ningún problema. Por supuesto, están aquí Óscar y David y les tenemos en la sala. Luis, tú que has sido futbolista de élite, y una palabra importante que acaba de decir Miguel Ángel ahora, ese bien social que hace el fútbol, ese fútbol de formación. ¿Cuán importante es el fútbol en los pueblos, ¿no? Para que esos niños, como tú un día lo fuiste y llegaste a ser futbolista internacional, futbolista de primera división, ¿qué importancia tiene el fútbol para la formación de esos niños? Bueno, yo creo que sobre todo que recuperen la afición al fútbol. Yo creo que cada vez se está viendo que bueno, pues hay muchos horarios. Creo que ha habido una imagen significativa, alguien escuchando la radio con un carrusel de varios partidos, y eso nos trae a todos a la infancia, cuando nos íbamos a jugar con un balón a la calle y escuchábamos de fondo la radio y escuchábamos los partidos. Y eso hacía que tuviéramos un sentimiento hacia el deporte, hacia el fútbol, en unos horarios muy determinados. Ahora, lógicamente, todo está mucho más como está la situación. Se juegan viernes, se juegan lunes, y lógicamente los niños están perdiendo un poco esa capacidad de estar pendientes de un partido de fútbol. Y yo creo que es un momento de reflexión muy importante para el fútbol, porque ahí están las redes sociales y la carencia que está siguiendo la élite vive todavía, pero yo creo que esto hay que darle un cambio significativo. Si no funciona lo de arriba y como está todo lo demás, imagínate si empieza a dejar de funcionar lo de arriba. Y es un problema que creo que hay que atajar rápido, porque los niños, yo tengo niños y no ven el fútbol como lo veíamos nosotros antes. Sí, quería estar muy de acuerdo con Luis, porque por ejemplo en la Vecilla se ha hecho hasta un campo de fútbol y un pabellón. ¿Y cómo recuperamos a todos esos niños para que empiecen a jugar al fútbol? Lo que decía él, redes sociales, se reúnen pero para hablar por teléfono, nada más. Sí, es otra historia, otros tiempos. Herminio, tú que has vivido, bueno, en este caso el fútbol sala, ¿no? Eran otros tiempos, ¿no? Cuando vosotros estabais arriba, igual que lo estaba en la Astorga Fútbol Sala, eso ¿te parece que es irrecuperable para la provincia? Hay que trabajarlo mucho. ¿Qué te parece pues, ese tiempo pasado, ¿no? que estáis vosotros en la élite del fútbol sala en este caso? Yo creo que en realidad no ha cambiado nada. Yo creo que en estos momentos, como hace 40 años o 30 años, yo recuerdo que se acercaron un día a mi empresa, Paco, Nano,
y Santovenia, y me dijeron, mira, queremos hacer un club de fútbol sala, tenemos muchos niños en La Bañeza, están ilusionados, y yo dije, vamos a ver, ¿con quién queréis jugar? ¿Hay que pensar en grande o con quién queréis jugar? Entonces ellos dijeron, bueno, se cortaron un poquito y dijeron, bueno, pues vamos a pensar en grande. Pues bien, vamos a pensar en grande. Jugamos la provincial, primera división, fichamos a 2 brasileños, a Carriño y a Silvio, ascendimos a la primera división al año siguiente y en 1988-89 ya estábamos en división de honor. Toda la ciudad de La Bañeza estaba fusionada, estaba en línea, era como un epicentro, era como dos montañas que convergían, uno por un lado que era el motociclismo, que nunca se cambia en La Bañeza, y otro era el fútbol sala. Yo que reparaba por las casas, los vídeos, las teles, llegaba, bueno, el sábado hay que ganar, el sábado no sé qué, ¿con quién fichamos? ¿Hay alguno lesionado? Pues bien, esa ilusión de una ciudad que todo el mundo empujaba, el pabellón, metíamos a 600, 1000 personas. Aquello era una caja, era una fantasía, era un sueño. Y yo realmente decía, vamos, esto merece la pena, porque yo, que tenía la oportunidad de ver la noche que estaba en las tiendas y estaba en la discoteca, veía que la gente joven tenía un gran problema. Y estaba viendo como en los pueblecitos, como por ejemplo mi pueblo, nosotros vivimos la tragedia de que 5 o 7 jóvenes murieron por la droga. Entonces yo creía que desde la empresa se podía ayudar a toda esa gente joven a crear un sueño en su mente, apartarle de ese mundo, ver una esperanza, una perspectiva. Yo estaba en la discoteca y yo intentaba no beber y intentaba ir pronto para descansar y poder correr, poder ganar los partidos con Jiménez. Y esa ilusión existe exactamente hoy. Lo que pasa es que hoy tenemos que ir todos también a uno. Hoy hay un gran problema entre la sociedad, estamos como muy divididos, ¿no? Yo decía en La Bañeza, en el pregón, que nos tenemos que coger todos de la mano. Da igual, empresarios, trabajadores, fuerzas de seguridad, asociaciones, todos tenemos en estos momentos que caminar en una dirección. La ciudad, el organismo que vaya en esa dirección es imparable. No puede fracasar, solamente tiene el éxito por delante. Y el éxito siempre es sacrificio, claridad y compromiso. Y eso es lo que tiene que tener la sociedad de León. El fútbol tiene una parte social y tenemos que enfocar a la gente para llevarlos ahí. Y creo que no es tarde todavía. Teo, si algo ha cambiado en el fútbol en estos años ha sido la tecnología. ¿Crees? No sé si nos vamos a meter en camisas de 11 varas, creo que no, pero... ¿Para mejor o para peor? Es la pregunta. Bueno, cambiar no solo ha cambiado con la tecnología, ha cambiado mucho. Estamos hablando de un fútbol que hace unos pocos años, no muchos, pues no había ni campos casi. Si es que yo me acuerdo de ir a partidos de primera división y los terrenos de juego estar embarrados, estar mal, estar, no sé, hasta las gradas, los vestuarios, todo no se parece en nada a lo de ahora, en nada. Los terrenos de juego ahora están preciosos, da gusto ver cómo juegan, cómo corren el balón, cómo todo. Tienen otro tipo de recursos con las televisiones y demás y tal, que realmente se notan mucho en el fútbol. Y aparte de eso, pues entrando en mi terreno, que es las reglas de juego, pues ha variado también bastante. Ha variado tanto que, bueno, que tenemos todos los días problemas con esas variaciones, con esa tecnología que tú dices y demás y tal. Todos los días problemas, que si mano, que si no mano, que si era al bar, que si era no al bar, y así está. Pero bueno, ha cambiado muchísimo. ¿Os dais cuenta que políticamente correcto es? No se mete donde no se tiene que meter. Yo le quería preguntar a Miguel Ángel ¿qué piensa o qué espera ver en el fútbol leonés? ¿Qué esperanza tiene para el fútbol leonés? ¿Qué triunfos? Podemos hablar de la cultura deportiva leonesa, ¿no? Por ser el equipo estandarte de la capital. ¿Qué quieres ver en el fútbol leonés, Miguel Ángel? ¿Qué te gustaría ver? Bueno, pues empezando... Ya lo tengo. Empezando por el final, lo que me gustaría ver es más jugadores
de León y de la cantera de León en la Cultural, en la Ponferradina, incluso en Astorga, Bembibre, la Virgen de Camino, y para eso hay que trabajar y cuidar a los nuestros. Y digo, hay que trabajar y cuidar a los nuestros porque se ha demostrado siempre que tenemos jugadores con calidad y capacidad para mayores empresas que jugar en esta categoría de la Cultural. Hay que agradecer tanto a la federación, a todas las federaciones que hemos tenido, tanto Morán como Tino, como ahora César y todos sus directivos, pues el gran apoyo que nos ha prestado al fútbol en general, mejorando a los entrenadores, mejorando las instalaciones. Hay que agradecer a tantos y tantos directivos de tantos años que han dado muchísimas horas de su vida familiar, de su trabajo, incluso de su dinero, para que los chavales, para que nosotros podamos jugar. Y eso no se puede parar ahí. Yo creo que ahora hay muchísima más calidad en la formación, muchísima más, por lo que decíamos, los campos mucho mejores, mejores preparadores, mejores entrenadores, y eso tiene que redundar en beneficio del equipo de León, en este caso, que es la Cultural. Entonces la pregunta es que me gustaría que siguiéramos sacando jugadores, que cada vez se vayan menos, porque ha habido muchos que se han ido y que han triunfado. Luis, uno de ellos, y no voy a nombrar porque son muchos los que yéndose de León han triunfado, y lo que me gustaría es que hubiera más jugadores de la Cultural, en la Cultural, que fueran de León. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta para ellos o para Óscar y David? ¿No? Vale, pues muchísimas gracias por este pequeño... Tengo una curiosidad. Sí, claro, faltaría más. Quería que nuestro amigo nos dijera si era partidario del VAR. No me atrevo a preguntarle tan directamente, pero ya lo has hecho tu homenaje. Estamos entre amigos. Sí. Mi opinión no cuenta en esto, porque el VAR no le han impuesto y los que mandan en el fútbol decidieron poner el VAR y tenemos que aguantar con ello. En algunos casos está bien y en otros pues no está tan bien. Y siempre como todas las decisiones que toma el árbitro, cuando a uno le beneficia, a otro le perjudica y así. Entonces, pero yo creo que el VAR tiene muchos más aciertos que errores, o casi siempre aciertos. Otra cosa es de que se interrumpe, que el árbitro, yo pienso que muchas decisiones se las deja decidir al del VAR, que a lo mejor las tenía que tomar él, y así. Pero bueno, yo creo que está bien. No se moja. Que tenías que haber sido político. Claramente. Muchísimas gracias. No sé si no tenéis ninguna pregunta. Sí, allí pues bajo, para que se la puedas formular. Yo, la primera pregunta se la voy a hacer al señor Valdés. ¿Por qué los chavales hoy quieren ser delantero para meter gol? ¿Quieren ser defensa para que no le metan goles? Algunos quieren ser porteros, pero ninguno quiere ser árbitro. ¿Por qué? Bueno, no sabría decirte exactamente por qué, pero lo que sí es cierto es que la ilusión que teníamos cuando empezamos nosotros a arbitrar no es fácil que la tengan ahora. No es fácil, salvo algunas excepciones, porque es que nos cuesta tanto trabajo completar las plantillas todos los años, y es motivado porque los críos que entran no tienen esa ilusión que tenían que tener por arbitrar. Tienen la ilusión de ir y sacar el partido adelante, cobrar unos euros que les pagan, y entonces, claro, no es lo mismo ir a arbitrar un partido porque me den 8, 10, 14, los que sean euros y me voy y tal, sino que cuando yo empezaba a arbitrar, nunca les cobraba nada. Y a mí me gustaba. Más no puedo decir, se acabó la pila.
Gracias, Teo, por tu respuesta. Sí, espera, que vengo yo y quieres seguir preguntando. Espera un momento, por favor. En este caso, para el señor Tomé y Luis, como entrenadores, siempre estáis formando tanto jugadores como personas. ¿Por qué no participáis en formar a un niño que pueda tener cualidades de árbitro? Porque vosotros lo veis, vosotros estáis entre los chavales. ¿Por qué no animáis a ese niño a ser árbitro? Evidentemente estoy tirando mucho por el colectivo arbitral, porque que conste una cosa, el fútbol que se acabó, el fútbol está ahora mismo, pero se puede volver a acabar porque no tenemos árbitros, porque no están protegidos, porque le seguimos insultando en los campos, porque los padres no sabemos ser padres cuando nuestros hijos están corriendo detrás de un balón y le echamos la culpa al árbitro porque ha señalado un penalti en contra. Siempre nos metemos con el árbitro, con un niño que es árbitro igual que mis niños o mis hijos. Entonces, ¿por qué no colaboráis, repito, los entrenadores en esa formación tan importante? Porque como falte el árbitro, faltará el fútbol. Luis Miguel Ángel, difícil, ¿quién se atreve? En mi opinión, es muy duro, sobre todo en la época de formación, decirle a uno de los jugadores: mira, es mejor que te vayas al arbitraje a formarte como árbitro porque esto no es lo tuyo. Es muy duro y muy difícil. Pero eso sí se puede hacer más adelante, cuando ya el jugador acaba la época de juvenil o de infantil y no va a progresar, ve ya que no va a progresar en el mundo del fútbol o que va a quedar en una categoría muy baja, y sí que es el momento para a lo mejor derivarle, para mejor hablar con él y acercarle a la federación, acercarle en este caso al colectivo arbitral. Pero así en una época de iniciación es muy duro porque estás vetándole, le estás coartando en su progresión. De todas maneras, hay que agradezco tus palabras sobre los árbitros, porque creo que es un colectivo que ha sido poco respetado en general dentro del mundo del fútbol, y por eso ese es uno de los problemas por los que hay tan pocos árbitros, ¿no? Y yo creo que, aunque ha habido muchas épocas de castración, al final pues siempre ha habido muchísimos partidos en los que árbitros tienen que doblar sábado, domingo por la mañana, domingo por la tarde. Lógicamente me estoy refiriendo a categorías de base, a categorías inferiores. Y también tengo que resaltar otra cuestión que me gustaría, ya que lo habló él. Cuando empezó no cobraba, pero cuando pitaba en primera división y venía a pitar juveniles a León, no cobraba. Repartía el dinero que le tocaba entre los jugadores. Hablo de este señor. Luis, ¿quieres responder tú a esa pregunta también? Bueno, yo creo que ha sido muy claro. Yo lo único que sí añadiría es que formamos personas. Y el fútbol es un vehículo, como se hablaba antes, para socializar, aporta muchos valores a cualquier persona, y es lo más importante. Al final, tengo un entrenador ahí que me conoció con 16 años y yo jugaba en un equipo aquí de barrio en León, y luego jugué 11, 12 años en fútbol profesional. O sea, que a los niños hay que dejarles jugar, que se diviertan, formarles y todo lo demás, porque a veces los padres, los asesores, los representantes, las abuelas o en general, pues les perjudicamos más que les ayudamos. Y al final lo que hacemos nosotros los entrenadores, y yo por ejemplo que en mi última etapa ha estado en etapas de formación o en equipos filiales donde están previo a lo profesional, es que hay muy pocos jugadores que lleguen al fútbol profesional. Hay que formar personas. Bueno, pues con esas palabras de Luis nos quedamos, desde luego. Tenemos un
recuerdo de esta tarde, de este cierre del centenario para vosotros. Pedimos al delegado provincial, a César, que está con nosotros, que pase por favor para entregároslo y nos hacemos una foto los 5 con ese recuerdo del centenario. Muchas gracias.